buenos días. En nombre de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y la consultora EY Chile, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a la entrega de los resultados del Índice de Percepción Empresarial Hiper Biobío. Antes de comenzar, queremos saludar a quienes hoy nos acompañan. Javier Sepúlveda, Seremi de Economía, Iván Valenzuela, jefe de la División de Fomento Productivo del Gobierno Regional, a la señora María Elena Arzola, directora de Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, señor Ricardo Fuentes, director de Ingeniería Comercial y Posgrados de la UNAV, Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, señor Ronald Ruff, gerente general de la CPC Biobío, Mauricio Pérez, socio adjunto de la consultora EY, a los gerentes y ejecutivos de las distintas empresas de la región que hoy nos acompañan, a nuestros invitados especiales y a todos quienes se están conectando a nuestra transmisión. Tengan muy buenos días. Para dar inicio a este encuentro, invitamos a la directora de Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, María Elena Arzola, para que nos entregue un saludo de bienvenida. Hola, muy buenos días. Quería agradecer, ¿cierto?, la presencia acá de todos ustedes, de nuestros invitados, por supuesto de Ricardo, ¿cierto?, nuestro director de escuela, nuestros socios, amigos de la CPC. Para nosotros como universidad, como facultad y como escuela, es muy importante contar con instancias como esta, donde está, ¿cierto?, la participación de la universidad, del mundo privado y también del gobierno, del Estado, ¿cierto?, acá representado por nuestro Seremi, por gobierno regional, ¿cierto? Para nosotros como universidad entendemos, ¿cierto?, que a partir de la vinculación, ¿cierto?, con el medio que nosotros podemos lograr como universidad, podemos contribuir a un mejor país, al bien común, al desarrollo del país y en particular, ¿cierto?, a una mejor región. Al desarrollo de la región. Entonces, qué mejor, ¿cierto?, que a través del IPER, del Índice de Percepción Empresarial Regional. Este es una colaboración que tenemos hace casi 10 años, más de 10 años, ¿cierto?, con la CPC, así que nada, eso es palabras cortas nomás, agradecer el trabajo, ¿cierto?, que permite tener la versión 24ª, así se dice, versión 24ª de nuestro índice y nada, pues los dejo para que vayamos a lo que nos convoca. Así que eso, gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Y así es, tal como usted lo comentaba, desde hace 12 años que la CPC Biobío junto a EY Chile y la Universidad Andrés Bello construyen justamente este índice de percepción empresarial regional más conocido como Hiper Biobío, que es una encuesta que se realiza de forma semestral a los socios de la CPC, líderes de opinión de la región del Biobío y también a distintos contactos de EY Chile. Y a través de esta encuesta de opinión se grafican las expectativas de las empresas zonales en relación al crecimiento, empleo, inversiones y el impacto de ciertos temas coyunturales. A continuación, el gerente general de CPC Biobío, señor Ronald Ruff, nos entregará los detalles de la versión número 24 de esta medición regional. Gracias, Stephanie. Muy buenos días. Gracias a los dueños de casa por tenernos nuevamente en este espacio de confianza. Yo simplemente quisiera partir contando que efectivamente este es el año número 12 de nuestro cumpleaños, además de Hiper, en que estas tres instituciones, EY, la Universidad Andrés Bello y la CPC, han hecho este trabajo conjunto, y no es menor que un índice de percepción, en este caso, dure tantos años, porque eso significa que en definitiva los resultados sí han estado en la mesa, en las conversaciones, y cada vez que hacemos el análisis con otros índices, por ejemplo el Banco Central, ¿cierto?,
y otros que hacen otras universidades, incluso con datos duros, estas percepciones, van muy en línea. El PIB también, lo vimos ayer, ¿cierto, Ricardo? El PIB también regional va en línea con lo que se espera de sus opiniones. Entonces, esta encuesta que es online, ¿cierto?, que es autogestionada, la hace cada uno de ustedes, no hay una encuesta de persona a persona. Perdón, están los socios de la CPC Biobío, algunos líderes de opinión regionales y contactos de nuestros partners EY en el periodo entre el 13 de junio al 2 de julio y recibimos 109 respuestas. Tenemos que entender que nosotros tenemos una consulta que va a un total de 127, 128 empresas, más algunos contactos de EY. Por tanto, el total de respuestas es muy significativo respecto de la muestra de este universo, que no es el universo regional, es el universo de lo que nosotros hemos encuestado. Tamaño de empresas, 1% micro, 14% medianas, pequeñas, 8 medianas y 77 grandes. Y eso obedece, el 77% de las grandes empresas obedece finalmente y está en línea con que el 75% de las empresas de la CPC son grandes empresas. Por tanto, el 75% de quienes respondieron son los que, entre comillas, mueven de alguna forma la aguja de la región. Comercio 7% ahora por sector, 46% productores de bienes y servicios, y 47% de servicios. Esta es la película y vuelvo a reiterar, nos sentimos muy contentos de poder llevar 12 años continuando un trabajo que partieron otras personas. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Y por tanto, el trabajo que hicieron para partir esto, incluyendo a Luis de la UNAP, que fue uno de los artífices, quien le puso cuerpo a este índice, bueno, hoy día estamos siguiendo este camino que por lo visto tiene todavía para mucho tiempo más. Si bien es cierto, vamos haciendo ciertos upgrades una vez al año para irnos enfocando, sobre todo en aquellos temas que son coyunturales. Aquí hay preguntas que son estándares, que son las que construimos el hiper, y además hay preguntas coyunturales porque cada 6 meses están pasando cosas. Y nuestros expositores son el presidente de la Cámara, Álvaro Ananías, socio de EY, Mauricio Pérez, y el director de Ingeniería Comercial, Ricardo Fuentes. Son nuestros 3 expositores y partimos primeramente con nuestro presidente, a quien doy la palabra. Muchas gracias. ¿Mejor? ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí sí. Y ahí sí, ahí sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Andrés Bello por recibirnos acá y hacer de casa. Y muchas gracias a EY también por seguir haciendo este trabajo conjunto que, como decía Ronald, llevamos ya casi 12 años construyendo. Decir a modo introductorio una palabra que es importante que dijo Ronald. Este es un índice de percepción. Es la percepción la que muestran los socios de la Cámara. Por lo tanto, si bien hay algo de datos duros, sigue siendo la percepción empresarial. En la parte que me va a tocar exponer a ustedes, vamos a hablar de las inversiones y de las prioridades. En inversiones vamos a hablar de las inversiones en la región del Biobío como concepto general, de las inversiones que cada empresa está desarrollando o quiere desarrollar en este segundo semestre, y las prioridades. Las prioridades, en la opinión de las prioridades que tienen nuestros socios en torno a las prioridades que tienen que ver con el incremento de la inversión regional y las prioridades que sienten que de alguna forma el gobierno tiene que tomar para incentivar el desarrollo de nuestra región en materia económica. Para el otro lado, ahí sí. Vamos a partir con la primera slide, que es la slide que muestra el tema de la inversión regional. En la parte izquierda se ve la percepción
que tienen de la región como un conjunto, y vamos a hablar de eso, y en la derecha lo que cada uno dice de su propia empresa, para que entendamos. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que está aquí en la izquierda es más una percepción de cada persona, porque está diciendo cada ejecutivo o representante de empresa dice lo que piensa que va a pasar en la región del Biobío, sin tener datos duros del resto de las empresas. En cambio, en la derecha hace una aseveración con respecto a su propia compañía. Por lo tanto, este es un dato más duro y este es un dato que tiene que ver más con percepción. Dicho eso, nos parece importante recalcar que aquí en lo que es azul es al año 2022 a julio. Lo que es gris es al año 2022 en diciembre y lo que es verde es julio de este año. ¿Por qué hago esta mención? Porque es importante entender que acá se produce un cambio normalmente porque entre esto y esto fue el plebiscito de salida constitucional y que tiene un efecto en el análisis de las inversiones. Entonces hay un efecto evidente que tiene que ver con eso. Bueno, en cuanto a la percepción global de la región del Biobío, es interesante que la inversión se va a mantener, crece de un 30 a un 34 en el último hiper, que va a aumentar, se mantiene medianamente estable y que disminuirá. Este efecto empieza a tener una curva más positiva, porque antes había un 58 el año pasado, después del plebiscito un 56 y ahora un 51. O sea, hay una percepción, si bien no es positiva, porque un 51 piensa que va a disminuir, pero ya es menos negativa. Yo diría que cuando uno mira esto, tiene la sensación de que hay una percepción mejor, pero contenida. No es un buen número pero es mejor de lo que viene. Ahora, cuando uno hace el análisis de los datos que llegaron a nivel de las empresas, cómo se va a comportar mi empresa en el 2023 con respecto a 2022, sí es importante que justamente aquí ya se produce un quiebre interesante, que ya creo que va a aumentar la inversión de 22 a 28 y ya también se nota una curva en que no se realizarán inversiones, sigue disminuyendo. Siguen siendo números tibios. Yo diría que aquí lo más relevante es que hay una curva más positiva, más que números muy atractivos. En esto lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo. Yo creo que hay que avanzar en una política de mayor apertura y más amable con las inversiones. Uno agradece que el ministro Marcel, por ejemplo, haya ido a un Chile Day afuera para tratar de promover las inversiones. Uno agradece que el presidente haya viajado hoy día con miembros del sector privado a buscar inversiones afuera. Eso está bien y me parece que es el camino correcto. Pero también tiene que conversar con la realidad de algunas instituciones en la región y en el país, como el tema de todo el tema de modernizar lo que es el servicio de evaluación de impacto ambiental. Todos sabemos que ese es un problema. Uno de nuestros socios, que es una compañía, y lo doy como ejemplo, que es Aclara, presentó un proyecto que a todas luces se ve muy interesante y que el servicio, más allá de ser un promotor de cómo ir solucionando los problemas, cómo mitigar los problemas, cómo resolver los problemas, está rechazando proyectos. Y yo creo que esa no es una buena señal y nos gustaría mucho que estas instituciones conversen un poco más con lo que estamos promoviendo el ministro y el presidente en cuanto a atraer inversiones. Porque esta inversión Aclara es una inversión extranjera. Entonces, si yo estoy dando señales afuera, tiene que ser coherente con lo que hago acá en Chile también. Si uno hace la bajada ya de estas inversiones y preguntan, hablemos de magnitudes, hablemos de tamaños, están los datos que están aquí en el lado izquierdo, y en la derecha, ¿para qué son las inversiones? Del punto de vista de magnitudes, esto es bastante consistente con lo que decía antes. Es tibio, pero empieza a haber un cierto crecimiento en hacer inversiones de mayor magnitud. Las inversiones de la derecha son de más de 50 millones de dólares, las inversiones de menos de 5 millones de dólares están acá, y esto es interesante, que no voy a invertir o cero, también va disminuyendo. Entonces, de vuelta, lo mismo. No son datos como para estar contentos, pero al menos estamos viendo una curva que es positiva.
Cuando nosotros hacemos el análisis de las empresas que respondieron esto, que son las principales industrias de la región del Biobío, y hacemos este pareo entre más o menos el volumen de inversión por la cantidad de socios que contestaron esto, nos da que en este sector, los socios que contestaron, estamos hablando de 400 millones de dólares de inversión, acá estamos hablando de 80 millones de dólares de inversión, y acá estamos hablando de, acá estamos hablando de 160 millones de dólares de inversión. Eso da un total de 640, que conversa bastante razonable con los 715 millones de dólares que tiene estimado la CBC, que es la Corporación de Bienes de Capital, en cuanto a la inversión que se va a hacer en el Biobío, que es baja, es bastante más baja que lo que hay años anteriores, pero es un tema que tenemos que promover. Pero esa es la realidad. El otro dato que es interesante es saber en qué se va a gastar la plata. ¿Para qué es? Si es para mantención o reparación o si es para crecimiento. Volvemos a lo mismo, si bien uno esperaría que para crecimiento el porcentaje sea bastante más alto, igual ya es una tendencia de subida, 36, 45, 47. Lo mismo, son datos de curva positiva que esperamos que ojalá tenga un punto de inflexión bastante más fuerte. ¿Cuál es la razón principal para no realizar inversiones? Y aquí es importante entender que nosotros lo agrupamos en tres grandes grupos. Uno, incertidumbre. La otra, expectativas de crecimiento por la situación económica. Y otra, variables financieras. Si uno lo piensa, esta variable, que es la más fuerte incertidumbre, es interna del país. Esta variable, que son expectativas de crecimiento por situación económica, podemos mezclar situación económica país, interna y externa. Y la variable financiera también podríamos pensar que tiene que ver con temas internos, externos, tasas internacionales, tasas locales. Por lo tanto, esta sí es una que tenemos que trabajar dentro de nuestro Chile interno. Y la incertidumbre tiene que ver mucho con que cuando yo evalúo un negocio tengo que tener claras las variables. Las empresas se instalan donde les resulta más conveniente. Y una de las variables relevantes son obviamente los costos asociados a tasas impositivas. Ahí tenemos un tema abierto en Chile, que todavía lamentablemente no se cierra, está durando mucho tiempo. A nosotros nos gustaría que se cerrara bastante más rápido, pero esa incertidumbre hace que quien esté apurado por invertir decida invertir eventualmente en otro lado. Hoy día los países están abiertos. Entonces, cuando yo decido, como un inversionista extranjero, voy a hacer una planta en Sudamérica porque necesito abastecer clientes en esa zona, bueno, evalúo los países, pero si en ciertos países no tengo todavía las reglas cerradas o definidas, bueno, evalúo donde sí están cerradas y definidas. Y si no, espero. Entonces, esta es una variable que es sumamente relevante tratar de cerrar a la brevedad. ¿En qué se debe avanzar para incrementar la inversión regional privada? Y aquí ya se hace una bajada un poquito más detallada. Están los tres grupos anteriores, pero aquí entramos ya a variables más finas. Y ahí estamos con la certeza y estabilidad como la principal variable, seguridad y ambiente pro inversión o atracción de inversión. Aquí yo diría que es importante entender algo. Fíjense lo bajo que están descentralización, financiamiento e infraestructura en nuestra región. Esta es una percepción de empresas regionales donde el 5% está diciendo descentralización o regionalización. Cuando en hiper anteriores, 1, 2, 3 años atrás, estas variables eran las 3 de más arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esto está siendo un problema demasiado grande, tomó demasiada prioridad. Y es importante que lo enfrentemos en forma conjunta entre, obviamente, el sector público y el sector privado. ¿Cuáles debieran ser los 3 principales temas de impacto económico que debería abordar el gobierno? Ante esta pregunta, el primero dice seguridad pública y delincuencia. Nos llamó mucho la atención en la mesa interna esta respuesta, porque cuando uno piensa
que estas son respuestas a nivel de empresas. En la empresa, la seguridad pública no necesariamente es directa con la ejecución de la empresa. Es una variable más, yo diría, personal. Pero aún así la están poniendo ahí. Ahora uno podría decir, no, es que el comercio. Sí, pero si ustedes se fijan, quienes respondieron a la encuesta, solo el 7% era comercio. Entonces no está tan indexada el negocio. Sí es claro que esa variable a todos los que vivimos en la región nos afecta psicológicamente y nos afecta en el entorno para pensar en tener la actitud de desarrollar e invertir. Entonces, si bien esto no es duro empresarial, sí está en la cabeza de todo el mundo. Y después ya bajamos evidentemente en las zonas que tienen que ver con la empresa, que es el incentivo a la inversión, y la violencia en la macrozona sur, porque la violencia en la macrozona sur a nosotros nos pega directamente en la provincia de Arauco. No olvidemos lo relevante que es el sector forestal para nosotros, y esto tiene que ver con reinversión. Si uno analiza que en esta región se quemaron 200.000 hectáreas para el último incendio, la pregunta que uno se hace es, a esa gente, a esos pequeños empresarios, medianos empresarios forestales, ¿van a plantar de nuevo? ¿Van a invertir en sus predios nuevamente? ¿Cuál sería la razón para hacerlo? Estar tranquilos. Pero mientras esté esta variable de la violencia en la macrozona sur, en la provincia de Arauco, latente, eso va a ser un problema. Y después, en cuarto lugar, llega la eficiencia en el sector público. Hay que hacer notar que esta encuesta fue previa a los acontecimientos que se destaparon en relación a las fundaciones y a la eficiencia del traspaso de recursos. Por lo tanto, probablemente si esta encuesta se hiciera hoy día, esta variable podría ser más importante. Pero eso nos levanta lo que está pasando hoy día, que es evidente que debemos mejorar la eficiencia en el sector público. Debemos modernizar nuestro Estado. Esa es una variable hoy día sumamente importante, y en la discusión que se estaba teniendo del pacto fiscal, yo creo que escaló de estar en el cuarto o quinto lugar automáticamente al primero después de lo que pasó en las últimas semanas. Y la verdad es que esperemos que se avance. Ahora, cuando uno piensa en variables que sí como región, ya con una mirada más de mediano a largo plazo, son relevantes, aun cuando están acá abajo, que son la descentralización para los gobiernos regionales, la nueva ley de rentas regionales, que los gobiernos efectivamente tengan más recursos, nosotros entendemos que eso es absolutamente relevante. Y algo que hoy día no se ve por el dolor, por el ruido, es el tema del impulso al emprendimiento y la innovación. Si nosotros no creamos una industria de innovación y emprendimiento en nuestra región, que sean las futuras empresas del Biobío, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollarnos como región ni como país. Nosotros estamos convencidos que el fortalecimiento de las empresas que puedan escalar y las medianas empresas que puedan crecer e internacionalizarse es fundamental para el desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Y en eso tenemos que fortalecer decididamente el ecosistema en el Biobío. Bueno, esa es la parte que iba a hacer yo de introducción a nombre de la CPC. Muchas gracias nuevamente por estar todo acá, y voy a dejar con la palabra a Mauricio, que va a seguir con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Mauricio. Muy buenos días. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora la respuesta que tuvieron los empresarios de la región en base a el impacto en las ventas propias, costos, remuneraciones y utilidades, como lo ven en su empresa. Y además, se consultó en esta oportunidad cómo evalúan el impacto que tienen algunos procesos, ¿ya?, o leyes que se han publicado, específicamente sobre la reforma constitucional, el sueldo mínimo y el impacto por la reducción de la jornada de 40 horas en la empresa. Primero, el nuevo proceso constituyente. No sé si ustedes saben, pero el 7 de junio se instaló el Consejo Constituyente, tiene 4 meses para entregar una propuesta de constitución hasta el 7 de octubre y nosotros tenemos que plebiscitarla el 17 de diciembre. Entonces aquí se preguntó a las empresas cómo evalúan el impacto que puede tener este proceso en su empresa. Y vemos que la mayoría, casi la mitad de los encuestados, espera que esto no tenga un impacto ni positivo ni negativo. O sea, sería para estas empresas neutro en realidad el resultado que se puede obtener de este proceso constituyente.
Por otra parte, un 14% espera un impacto negativo o muy negativo, pero un tercio, en la parte positiva, lo ve con una mirada, como digo, positiva en el impacto que pueda tener la consecuencia de esta nueva Constitución o de este proceso. Sueldo mínimo. Se publicó en mayo la ley 21.578 que aumentó el sueldo mínimo a 440.000 pesos a contar de mayo, 460.000 en septiembre y 500.000 a contar de julio del 2024. La ley también establece un incentivo temporal, un subsidio temporal para las pymes, para el pago del sueldo mínimo. Además, se aprovechó aquí, paso el dato, la ley mantiene la tasa de impuesto de primera categoría para las pymes, que este año debería haber sido 25%, pero la mantiene en 10%, y el próximo año un 12,5%. Entonces, acá la pregunta, ¿cómo impacta el aumento del sueldo mínimo en la empresa? Y un 55%, la verdad, menciona que no le impacta ni positiva ni negativamente, ¿ya? Y muy similar con el impacto que puede tener aquí el proceso constituyente. No obstante, un 35% sí señala que le impacta negativamente en la empresa el sueldo mínimo, este aumento del sueldo mínimo, ¿ya? Y un 10% lo ve con una mirada positiva. La reducción de la jornada laboral. Ley 21.561, publicada en abril, se tramitaba desde el año 2017 y establece esta reducción de jornada en forma gradual, 45, 44 el primer año, 42 el tercer año, hasta llegar a 40 horas el quinto año, pudiendo las empresas también anticipar esta reducción. ¿Cómo impacta, cómo ve aquí el empresariado el impacto de esta reducción? Bueno, aquí sí hay un cambio sustancial con respecto a las otras dos mediciones. Casi un 48%, si uno suma estas dos, casi la mitad, señala que el impacto va a ser negativo para su empresa, ¿ya? Casi un 48%, casi un 50%. 39% no lo ve ni positivo ni negativo. Pueden ser empresas que ya tienen un ajuste ya hoy día. Recordemos que hay empresas que ya tenían una reducción de jornada voluntariamente, ¿ya? Empresas con 42 horas, etc. La idea de esto era ajustarnos un poco a la medida de la OCDE. En la OCDE, el 70% prácticamente de los países OCDE tiene jornada inferior a 40 horas, de 40 y menos. Entonces, la idea era llegar a ese estándar de la OCDE. Y hay muchas empresas que se habían anticipado respecto a eso. Ahora, si uno hace un doble clic acá, respecto de la última medición de la jornada laboral, ¿qué impacto ve directamente, específicamente en su empresa, por esta situación de la jornada laboral? Un 71% estima que esto va a implicar un aumento de los costos. ¿Por qué? Porque redunda en que va a tener que, en definitiva, tener una mayor contratación de gente, principalmente. Un 57% ¿ya? Señala que redunda también en una incorporación de mayor automatización, como una forma de contrarrestar también el aumento de los costos. Y un 31% señala que esto va a repercutir en una disminución de la productividad. Esto bajo una mirada de que una reducción de la jornada que no va acompañado proporcionalmente con un aumento de la productividad y manteniendo el salario en el mismo estándar, porque no puede disminuir el salario, redunda entonces en una disminución de la productividad, ¿ya? Aun cuando hay otra mirada que dice, bueno, una reducción de la jornada va a permitir una mejor productividad porque la gente va a estar de mejor forma, más bienestar, conciliar la vida privada con la vida laboral. También un cuarto de las empresas señala que esta reducción de jornada va a implicar un aumento de los precios de venta para, en definitiva, compensar el alza de los costos que involucra. El costo de los insumos. Se pregunta cómo ve la empresa el costo de los insumos el año 2023.
¿ya? Si bien más del 50% espera que el costo aumente, los costos de los insumos, la verdad es que la tendencia ha disminuido sustancialmente con respecto a hace un año. Hace un año el 93% de las empresas estimaban un aumento de costo y ahora un 67% estima que van a aumentar. Al contrario, los que estiman que van a disminuir aumentan el 1 al 8%. Entonces aquí hay un reflejo de que está disminuyendo esta presión de los costos que tienen las empresas y lo otro que un 25% espera que se van a mantener. Este es un análisis, si bien una mirada positiva, dentro de que las empresas, como digo, esperan que los costos no van a aumentar en la consideración que se veía hace un año. Acá lo que se preguntó es cómo ven el año 2023 respecto a la remuneración. ¿Van a aumentar, se va a mantener o va a disminuir en su empresa? Si uno suma estas tres columnas, ¿ya? En el verde, el 86% de las empresas estima que va a aumentar la remuneración, ¿ya? Si uno ve en base al número, es una buena noticia, 86%. Y un 11% que se mantendrá. Pero si uno hace un zoom y respecto de este aumento, ¿cómo va a aumentar? ¿Cómo se explica este aumento? Un 16% señala que va a ser por sobre la inflación, pero mayoritariamente las empresas dicen que van a aumentar en línea con la inflación. Esto puede ser, ¿por qué? Porque tienen ya pactado, ya sea en el contrato individual, en el contrato colectivo, un tipo de reajuste por IPC, que los obliga a las empresas en definitiva a tener que reajustar. Igual hay empresas que voluntariamente lo hacen como una forma también de compensar la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores, ¿ya? Por último, se consulta cómo ven las empresas las ventas en este año 2023 y cómo ven las utilidades también para este año 2023. Un 34% de los encuestados estima que las ventas este año van a aumentar y un 19% esperan que disminuyan las ventas. Esto está en línea, diría yo, con los últimos 4 índices anteriores, que siempre ha estado entre, no ha subido al 50% hace como 3 años, está entre el 30 y el 40%, se mueve esta línea de respecto a las ventas, las personas que empiezan, los encuestados que estiman que esto va a aumentar. Y se sitúa en el rango del 20 al 30% las empresas que estiman que va a disminuir, ¿ya? Pero se mantiene, principalmente aquellas que dicen que se van a mantener el nivel de ventas que tenía respecto al año 2022 para el 2023. Y en cuanto a las utilidades generalmente van de la mano con el comportamiento que tienen las ventas. Un 26% de los encuestados esperan que las utilidades aumenten en el 2023 y un 32% esperan que disminuya estas utilidades. Como digo, si uno lo compara con la respuesta hace un año, la tendencia es mejor. Si teníamos un 46% el año pasado que esperaba una disminución en las utilidades, ahora un 32% solamente espera que se genere esta disminución. O sea, en definitiva, resumiendo este capítulo, el proceso constituyente, las leyes que se han publicado respecto de las 40 horas y el sueldo mínimo, la mayoría de las empresas no lo ven como un impacto, ¿ya? Ni negativo ni positivo. El costo de los insumos, si bien se mantiene en niveles altos, las empresas están esperando que este aumento no sea tan alto como se presuponía hace un año atrás. Y hay una contracción de los márgenes de la utilidad, pero que la verdad es menor al impacto que tenía hace un año atrás, ¿ya? Eso en este capítulo. Por favor, le doy el pase ahí a don Ricardo para que continúe. Me toca hablar de las variables que tienen que ver con empleo y desempleo.
me toca mostrar qué creen nuestros empresarios respecto al crecimiento país, cuáles son los riesgos que están presentes en el día a día dentro de sus empresas y también cuáles son las oportunidades que visualizan durante este año, para terminar con el nuevo indicador de junio 2023. Cuando les preguntamos respecto a su percepción de su mirada propia de su organización respecto al empleo, señalan, a diferencia de la medición de diciembre, que se mantendrá, aumenta el concepto de mantención de sus puestos de trabajo. Eso es positivo, pero bajan, a diferencia de la medición anterior, esta percepción de que iban a disponer más oferta de trabajo, dado que a principios de año las perspectivas económicas eran mejores a las que estamos viendo hoy en términos de crecimiento. La buena noticia es que, si bien baja la intención de contratar más y baja la intención de retraer su contratación, se concentra en la mantención, y eso es una noticia positiva. Y lo curioso es que ven a sus organizaciones en una mejor posición de la situación regional. Porque cuando les preguntamos qué creen que va a pasar respecto con el desempleo de la región, en un 70% señalan que va a aumentar. Es decir, visión más pesimista en lo que está pasando en el entorno que dentro de la propia organización. Cuando les preguntamos por el crecimiento del país, ya un semestre ya andando, ¿cómo visualizan que va a terminar el año en términos del PIB? Claro, el 32% señala lo que está en línea, las proyecciones que nos indica el Banco Central, que van en la línea entre el menos 0,1 al 0,25. También ayer salía la proyección de Hacienda, que indicaba que va a estar en el rango entre el 0,1 y el 0,2. Bueno, el 32% va en línea de las proyecciones de las entidades que constantemente señalan las proyecciones país, pero también llama la atención que un 30% es más optimista a las señales que constantemente están saliendo en términos de crecimiento. Pero un tercio, o más de un tercio, ve que hay un recogimiento y que el país va a crecer menos respecto al 2022. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son las problemáticas que asocian a su empresa? Bueno, va en la línea del tema de los costos, en un 62%. Me atrevo a decir que es un mejor indicador respecto a la última medición, dado que también hay señales que la inflación sigue siendo alta, pero hay una tendencia a la baja. Incertidumbre, y se repite en las láminas que hablaba Álvaro, en términos de lo asocian como riesgo, pero también influye en el tema inversión, digamos. Está en la parte superior de las preocupaciones el concepto de incertidumbre. Y la incertidumbre, como sabemos, es el enemigo número uno en términos de proyecciones respecto a la empresa en cuanto a la voluntad de invertir. Y seguridad no deja de ser menor con todo el efecto bañado de lo que estamos viendo en temas de delincuencia, pero también el tema de la macrozona sur. En menor medida, menor demanda, mercado laboral, menor crecimiento, baja inversión, temas financieros, mercados internacionales y materias ambientales. Y cuando les preguntamos, ok, ahora es el momento de que proyectes y nos visualices, o nos digas qué visualizas como oportunidad, en un 51% ven como oportunidad la capacidad de apertura, la capacidad de ampliación y oportunidades que el mismo mercado entregue.
ven como oportunidad el tema de que de ajustar los costos en función del alza de las materias primas, por ejemplo, o el alza de las remuneraciones, o el tema de las 40 horas, vinculan que ajustar los costos, pero también la oportunidad de invertir en tecnología para automatizar procesos que va de la mano con esa primera visión. Ven como oportunidad el mercado laboral, ven como oportunidad la eficiencia productiva, ven y como oportunidad el clima país, comercio internacional, innovación, crecimiento económico y menor competencia. Y este es el nuevo resultado, este es el nuevo indicador del IPER, iguala a lo de diciembre de 2020 con 53 puntos. Recuerdo que todo indicador superior a 50 es un escenario optimista, y la pregunta y la reflexión que hacemos es como termina Álvaro, digamos. No dejan de tener implicancia importante el tema de la incertidumbre, pero empiezan a aflorar elementos que permiten mirar una mejor perspectiva, una mejor sintonía con la tan ansiada recuperación que todos esperamos. Así que eso es, pues, ese es el último hiper, 53 puntos que aflora elementos de optimismo, pero con cautela. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la entrega entonces del indicador de percepción empresarial, que en esta ocasión, como vemos, aumentó en 2 puntos. Y a continuación queremos abrir la conversación para las consultas que puedan tener quienes nos acompañan, ¿no es cierto?, en este desayuno, en esta mañana. Entonces, dejamos abierta la palabra para consultas, opiniones. Así es que quien desee, por favor, tomar la palabra, el micrófono es de ustedes. Gracias, Estefan. Quisiera hacer 2 comentarios, básicamente, que tienen que ver, uno es opinión personal y el segundo es una noticia que estaba leyendo recién. Lo primero es que en esta disminución del costo de los insumos que hemos visto, probablemente tiene que ver, entre otras cosas, porque gran parte de nuestros insumos son importados. Y de alguna forma, las empresas que fabrican los insumos en el extranjero, que muchas de ellas no estaban fabricando, el mundo automotriz se ha visto muy complicado, no solo para atender a sus clientes, sino que también con las aseguradoras, ¿no es verdad? Y por otro lado, la disponibilidad de buques de carga, la disponibilidad de containers, y eso ha hecho también bajar los costos de flete. Entonces, se ha ido otra vez abriendo el mercado internacional y probablemente eso también tiene que ver con esa baja que vemos en los costos, entre otras cosas, pero quiero pensar en el mercado internacional, que para nosotros es prácticamente todo en las compras y en las ventas. Lo segundo que les quería comentar es que leyendo recién una noticia de La Tercera, y que va en línea con este aumento de las expectativas, y voy a leer aquí algunos puntos, que dice que el IPSA acaba de subir en un récord. El IPSA selectivo subió durante el año 2023 a la fecha un 14% en rentabilidad, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la disminución en las expectativas de la tasa de interés de Estados Unidos. O mejor dicho, la realidad ha ido siendo más baja que lo real. Y nosotros dependemos mucho, ¿no es verdad?, de las tasas de Estados Unidos. Y además, comenta este medio de comunicación que también hay una mejora en las perspectivas de la economía, de las principales economías del mundo, que también está de alguna forma en línea con lo que nosotros estamos conversando. Nosotros no somos una gran economía, pero dependemos de ella en gran medida, digamos. Entonces, estamos bien alineados con eso. ¿Quiénes son los principales sectores de este IPSA selectivo? La construcción, el retail
y el sistema financiero. Si bien es cierto, vimos que ahí están dentro de algunos de ellos de los problemas que hay, pero finalmente lo que están diciendo aquí es que lo que se viene aparentemente es una mejora también en estos sectores que de alguna forma son el termómetro de la economía. Y se prevé finalmente que a raíz de todo lo que les comento, vendría más pronto que tarde una baja en la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central, lo que ustedes saben, todas las implicancias que tiene para la recuperación de nuestra economía. Eso, muchas gracias. Yo quería, súper interesante, ¿cierto?, el análisis que se hizo. Quería preguntarles acá a lo mejor a los dos expositores, ¿cierto?, que esta muestra tiene distintos tipos de tamaño, ¿cierto?, de empresa. Entonces, quería saber cómo si a lo mejor se puede desagregar el resultado, ¿cierto?, de las percepciones del tema del salario mínimo, del aumento, de la disminución de las horas, o el tema de la Constitución, ¿cierto?, por tamaño de empresa. ¿Cómo lo ven eso? No sé, esa es mi pregunta. A ver, comentar, como decía al principio, la muestra es una muestra que tiene un 77% de empresas grandes, por lo tanto se ve fuertemente impactado por las empresas grandes. Si bien no está ahí el dato, es altamente previsible que el impacto que tienen las medianas y las pequeñas es mucho más fuerte que el que tienen las grandes, porque las empresas grandes lo que están haciendo es automatizar y probablemente las empresas grandes no pagan sueldos bajos ni mínimos. Entonces, por eso es que se ve, en lo que mostrabas tú, un bajo impacto, digamos. Pero lo que es interesante, y lo conversábamos ayer en el análisis, ¿qué pasa con el impacto en las industrias que nos interesa desarrollar como país, que son las de valor agregado y conocimiento, en donde las horas son las relevantes? Cuando tú tienes servicios de consultoría, y que hoy día un servicio de consultoría que hacías en una semana, que eran 45 horas de un profesional, ya no las puedes hacer en las 45 horas y tienes que tomarte, o sea, no te puedes hacer en una semana y te demoras una semana más casi un día extra. En definitiva, tus costos suben casi un 11-12%. Entonces, yo creo que no se ve ahí, porque la mayoría de los socios del gremio son industrias grandes y más industrias no tan ligadas a la consultoría. Por lo tanto, nosotros sí percibimos que hay un impacto mayor en la mediana y pequeña y también en un sector emergente y que es relevante para el país, porque nosotros queremos desarrollar industrias de valor agregado más asociadas al conocimiento, particularmente en una región como la nuestra que tiene mucho talento. Entonces, ese es un tema preocupante. Gracias. Lo estoy mirando, perdón. Me gustaría conocer también la visión del gobierno regional, en este caso Iván Valenzuela, jefe de división de Fomento. Nos interesa, por supuesto, conocer la opinión del gobierno regional. Por favor, Iván. Después de su opinión voluntaria, no puedo dejar de no opinar. Yo creo que la situación es mucho más compleja de lo que está planteada ahí. Vuelvo a insistir, entendiendo claro que es un tema netamente de percepción, y esa percepción principalmente hoy día está impulsada por el 77% que viene de empresas grandes, ¿ya? Y eso lo encuentro muy valioso, ya que efectivamente no tiene impacto, o hay una media que no tiene impacto en empleo, pero si lo vemos más abajo, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, ya el aumento del sueldo mínimo tiene impacto significativo. Ya la disminución de la jornada de trabajo tiene impactos significativos. Donde si vamos viendo reformas que se están planteando, efectivamente las grandes se van preparando para ese escenario con una planificación adecuada. Pero la pequeña y mediana empresa no tiene esa planificación y se encuentra de un día a otro con
disposiciones que afectan directamente su operación. Pero también si vemos desde ese punto de vista, la pequeña y mediana empresa tiene un encadenamiento con la grande y tiene un impacto significativo. Por lo tanto, efectivamente, y reitero, la grande se prepara, pero en esa planificación de una u otra forma, cuando empieza a tratar de mantener su rentabilidad o lo que tiene planificado, de una u otra forma va repercutiendo en el encadenamiento hacia atrás. Va repercutiendo, y eso es repercutir significativamente en los servicios logísticos, por decir, en las mantenciones y en todo el encadenamiento hacia atrás. Y eso es sumamente importante. Y en ese sentido, las políticas deben ir enfocadas de una u otra forma para que no tenga impacto significativo, y esos impactos significativos no vayan hacia principalmente el empleo, porque al producirse impacto en el empleo afecta significativamente en la economía. Si uno empieza a mirar los datos, estaba viendo los datos y todo, no tenemos duda de que la región del Biobío es una región industrial y de servicios. Digo servicios porque casi el 50% del PIB se mueve de la región del Biobío en base a los distintos servicios, pero no puedo desconocer que los servicios se mueven en base a la industria. Por lo tanto, vuelvo a insistir, industria y servicios. Los servicios financieros se mueven en torno a la industria. El transporte se mueve en torno a la industria. La consultoría se mueve en torno a la industria. Las universidades, su función, formación, investigación, etcétera, vinculación, pero va encadenado con la industria. El turismo se mueve principalmente un turismo de negocio. Entonces, todo de una u otra forma llega al encadenamiento de la industria. Y cuando uno empieza a ver los datos, por ejemplo, ya lo cual es preocupante, ya donde la industria en la región del Biobío 2, 4, 6 trimestres consecutivos está contraído. 6 trimestres consecutivos. ¿Ya? Si uno empieza y sigue analizando, el comercio lleva 4 trimestres consecutivos con números rojos. Estoy hablando de los datos del Banco Central, no estoy hablando de percepción, estoy hablando de datos duros. ¿Ya? Si yo empiezo a ver el consumo, por ejemplo, los bienes durables llevan 4 trimestres consecutivos con números rojos. Consumo, que mueve la economía. Y comparto que la tasa de política monetaria puede ayudar, pero el impacto que tiene la tasa política monetaria no es un impacto inmediato, sino que es un impacto que va teniendo en el tiempo. Si uno ve la inversión que existe o las inversiones que hoy día están estancadas, por ejemplo, en la construcción, que genera más empleo no calificado, genera mano de obra no calificada, vemos que los números, si siguen esa tendencia, la región del Biobío podría perder 10.000 puestos de trabajo. Y si vemos el desempleo de la región del Biobío, en el último trimestre ya aumentó. Y reitero, claro, uno podría decir, vienen las consecuencias de la pandemia. Sí, pero de las consecuencias de la pandemia, de los 140.000 puestos de trabajo, los 121.000 que se han recuperado, casi el 70% son informales. Entonces, la situación, y si yo veo el dato que mencionaba Álvaro de percepción, uno de los primeros indicadores, la incertidumbre sigue siendo alta, siendo una de las principales regiones del país. Si yo le agrego a esto, y disculpen que sea con esto, y si yo le agrego a ello incendios, que todavía no lo hemos tomado con una mirada de futuro. La principal industria de la región del Biobío es la forestal. Una de las principales inversiones que tuvo la región del Biobío hace un par de años atrás, que ya van a entrar casi en proceso, es MAPA. Y si yo no tengo materia prima, MAPA mueve la economía. La industria forestal, no MAPA, la industria forestal. No tengo una industria, y la pregunta que yo me hago al revés, es ¿qué es la región del Biobío sin la industria forestal? No somos agrícolas.
La agrícola se mueve, tiene una actividad que es la extracción principalmente, la producción, pero llega a la industria. La pesquera. Hoy día estamos en una presentación que se va a presentar en los próximos días, una ley de pesca. Una ley de pesca. La pregunta es, una ley que va a entrar a discusión. Los actores, nosotros como gobierno regional, no sé si Javier ya también tiene información, que también es de la región, hoy día una ley de pesca que no conocemos cuál es la discusión que se va a llevar a cabo. No sabemos, siendo la región del Biobío una región pesquera, la principal región pesquera del país. Entonces, cuando tú tienes esas incertidumbres, ¿cómo enfrentas esas incertidumbres? ¿Cuál es el camino para enfrentar? Comparto con Álvaro que debemos apostar a la innovación, que debemos apostar a empresas del conocimiento. Pero las empresas del conocimiento, las empresas necesitan inversión. Y la inversión que necesita la empresa, que efectivamente tiene que crecer, pero es una inversión más tecnológica, porque debemos ser hoy día mucho más productivos. Y ahí viene este encadenamiento. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo buscamos ello? Podemos tener una región que está comprometida con el desarrollo, que está comprometido con los gremios, que está comprometido con los trabajadores, que está comprometido con todo, pero tienes políticas que no dependen desde la región. Repito, vuelvo a insistir, no, y quiero que lo veamos con una mirada de futuro. Vuelvo a insistir, una ley de pesca que entrará a discusión. Yo, a cargo de la región, todavía no lo conozco. Entonces, ¿cómo enfrentas eso? Si las medidas a lo mejor pueden ser proteger la pesca, no tenemos duda, pero a lo mejor esas medidas van a proteger otras regiones, donde la principal región pesquera es acá. No sé si... Entonces, en ese sentido, es sumamente importante lo que se está mencionando ahí, que la percepción, yo creo, insisto, la percepción que está ahí, también los datos, está bien, la metodología está bien, pero yo creo, y no quiero ser drástico en ello, pero creo que la situación es mucho más compleja. Desde mi punto de vista, Huachipato. Y a eso le empezamos a conversar en mucho. Voy a poner, discúlpame, Huachipato. Se cierra Huachipato. ¿Cuál es el impacto que tiene? No estoy diciendo que se vaya a cerrar, pero ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cómo protegemos la industria? Que genera, ¿cuántos puestos de trabajo directos? ¿2.000? 2.400. 1,6, ¿cuánto era? 1,6. Mira. Falta de materia prima. Ley de pesca. Entonces, yo lo que invito es que, y lo ha dicho Rodrigo, nosotros vamos a seguir como gobierno regional defendiendo la industria. Vamos a seguir defendiendo las empresas de la región del Biobío, porque en esta sinergia es lo que genera este encadenamiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos ello? Yo le estoy dando datos duros. Entonces, nosotros seguimos planteando soluciones. Es más, y con esto cierro lo que quiero señalar también, donde hoy día también tienes un revuelo político. Un revuelo político que está, ustedes ven las redes sociales, ven la televisión, cuestionamiento de los funcionamientos. La pregunta es, ¿cómo uno da respuesta rápida, no solamente a los sectores económicos productivos, cómo da respuesta rápida a los habitantes de la región del Biobío? Quiero plantearlo con un ejemplo, ¿ya? Y sumamente concreto. Hace un par de meses atrás, la CUT vino al gobierno regional, la presidenta de ACIPES fue al gobierno regional y dijeron, ¿sabes qué? Hay 300 mujeres que han perdido empleo principalmente en el comercio. ¿Ya? 300 mujeres. Y ACIPES dijo, nosotros podríamos generarle empleo, pero las
mujeres que habían perdido el empleo eran vendedoras y la íbamos a insertar en la pesca. Por lo tanto, había que entregarle, ¿qué cosa? Competencias para filetear, para trabajar en torno a la pesca, con sueldos incluso mejores que los del comercio. ¿Ah? ¿Y ellos qué necesitaban? Que se le entregaran las capacitaciones. No, ustedes se imaginarán dónde fue a tocar las puertas, no para no poner el nombre, ¿ya? Y la respuesta fue, es que la política nuestra no es capacitar en temas de pesca, por decir algo. La política viene para entregar las competencias por estas y estas vías. Hoy día tienes 300 mujeres que están insertas en la pesca. Entonces la pregunta es, ¿cómo da respuesta el gobierno regional a ello? A través de una institución privada, que en este caso fue Infocap, a la cual se le entregó los recursos para que entregara las competencias a las mujeres y se dio una respuesta en el corto plazo. Pero si hoy día vemos la discusión es por qué las instituciones privadas sin fines de lucro están administrando o están ejecutando estos recursos. Es la forma que tú tienes para, insisto, y esto te produce más incertidumbre, incluso mi percepción, y aquí no voy a hablar desde el gobierno, voy a hablar como Iván Valenzuela, mi percepción tiene que ver que en el proceso de descentralización los gobiernos regionales queremos ¿qué cosa? Mucho más competencias. Queremos mucho más acción para poder dar respuesta. Entonces, ponerle también un paño frío al proceso de la descentralización. Entonces, repito, la situación, yo lo veo, pero yo creo que si nosotros tenemos claro qué es lo que nosotros deseamos como región, qué es lo que vamos a defender como región, cómo vamos a invertir nuestros recursos, hacia dónde vamos a ir, y ahí está la estrategia de innovación, está la actualización de la estrategia y otra pensando en este desarrollo futuro. Es el planteamiento que nosotros vemos desde el gobierno regional, pero también seguimos hoy día discutiendo, seguimos analizando, porque hay acciones que van a repercutir más allá de lo que está ahí, en mi percepción. Sorry, ¿eh? Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más quisiera opinar? Seremi, yo creo que también hay hartos desafíos de lo que dijo el gobierno regional en esta instancia. Hay hartos desafíos del Estado en este caso. También nos gustaría conocer esa percepción. ¿Mi propio índice de percepción? Yo tengo varias cosas, la verdad. No sé si me dan el tiempo porque son muchísimos temas. Lo primero que quiero partir diciendo es que, repito lo que dije la vez anterior, ¿ya? Aquí se habla y se tiene la costumbre de ser casi que catastrófico cuando uno habla de percepciones, de proyecciones, pero uno tiene que mirar el lado positivo de las cosas, ¿ya? Porque yo, que tengo un poco más de 30 años, llevo toda mi vida escuchando cosas similares. Cosas como que es que no es el momento, es que el empleo, y entonces ¿cuándo? Porque aquí se han presentado aspectos que son muy profundos, que requieren transformaciones muy profundas, ¿ya? Como el tema de las 40 horas, como el tema del salario mínimo, y otras cuestiones que aquí no están, pero que son estratégicas, no solo desde el punto de vista de las transformaciones sociales, sino que también desde el punto de vista de la transición hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible. Aspectos como la previsión social, por ejemplo, la salud, etc. Y por eso creo que es importante mirar el lado positivo de las cosas y no quedarse en lo de siempre. Yo llevo 30 años, como dije, escuchando lo mismo, que aquí no es el momento, pero entonces, ¿cuándo nos hacemos cargo de lo que se necesita? Por supuesto, uno tiene que mantener una política pública que sea generadora de condiciones habilitantes para el desarrollo productivo, que si hay que priorizar inversiones y focalizar inversiones, hay que hacerlo, por supuesto, pero no dejando de lado las otras prioridades que yo comento que tienen que ver con transformaciones que están muy encadenadas con lo productivo, porque un país no se desarrolla solo con crecimiento, producción, y mucho menos haciendo eso de la misma forma que siempre, ¿ya? Un país, una región no se va a desarrollar
con una industria forestal que siga haciendo lo mismo que hace desde hace 40 años, con una industria pesquera que siga haciendo, aunque en realidad la industria pesquera ha demostrado que ha avanzado muchísimo estos últimos 20 años. ¿Y por qué lo digo? Porque para crecer uno necesita un equilibrio entre una eficiencia económica más una eficiencia política y eficiencia social. Cuando esas cosas no alcanzan un equilibrio, tenemos lo que hemos visto en los últimos 3-4 años. ¿Ya? Y mientras no avancemos a ese equilibrio entre eficiencia económica, eficiencia política y eficiencia social, vamos a seguir tropezando con la misma puerta o con el mismo muro. ¿Ya? Entonces, dicho eso, quiero quedarme hoy día con algunos datos que para mí son positivos, como por ejemplo que aumenta el porcentaje de percepción respecto de la inversión que se mantiene o que aumentará, que está cercano al 50%, que aumenta la inversión que se va a realizar en su empresa, ¿verdad? Aumenta del 22 al 28% en un año, respecto a las que no van a realizar inversiones disminuye un 17 a un 11% en un año. Respecto a la magnitud de estas inversiones también me quiero quedar con la cifra de que aumenta la cantidad de inversiones que superan los 50 millones de dólares, pasa del 4 al 8% en un año. Las inversiones que son menores a 5 millones, a pesar de que son chiquititas, pero igual aumentan, pasan de un 55 a un 63% en un año, etc. Eso es lo que yo me quiero quedar hoy día, para no seguir repitiendo, digamos, lo de siempre. Yo lo he escuchado en todas partes y la verdad es que, al menos para mí, y yo creo que para gran parte de mi generación, esa cuestión de ser un poco catastrófico es una piedra en el camino. Lo que nosotros buscamos es convocar voluntades, aunar voluntades, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos crecer. Nosotros como gobierno queremos que las empresas vendan, queremos que aumente el empleo, queremos que tengan todas las condiciones para poder seguir creciendo, pero estamos obligados a poner peros. ¿Ya? Estamos obligados a poner peros, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? ¿Queremos que siga creciendo el país? Sí, por supuesto, pero en un contexto, en un marco de un desarrollo productivo sostenible. Entonces, por ejemplo, queremos que la región del Biobío siga desarrollando su industria pesquera. Por supuesto, nosotros felices de que la industria siga creciendo, la industria pesquera en la región del Biobío. Y por eso es de conocimiento público que hay un proyecto de ley de pesca que se va a ingresar, ¿cierto?, próximamente. Y en cada una de las instancias que se realizan, nosotros nos juntamos en la región del Biobío un poco más de 30 veces con distintas organizaciones, no solo de la pesca artesanal, sino que también la pesca industrial. Y en cada una de esas instancias nosotros dijimos, mira, estos son los principios que nosotros queremos, básicos que queremos tener en el nuevo proceso de ley de pesca. Y uno de los principios era transitar hacia una industria que desarrolle productos de alimentos humanos, ¿verdad? Y la región del Biobío en Chile es la que lleva el carro en ese sentido. Por lo tanto, es un proyecto de ley que va a beneficiar a la industria en la región del Biobío, porque va a premiar a aquellos sectores que destinan gran parte del recurso extraído del mar a consumo humano, alimentación humana. Por muchos motivos, porque además eso agrega valor y nos contribuye a la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que no solo tiene que ver desde el punto de vista agropecuario, sino también seguridad alimentaria con productos del mar. Entonces, estamos obligados a poner peros. ¿Queremos que se siga desarrollando la industria forestal? Por supuesto. Queremos que siga la industria forestal creciendo, pero ¿queremos que siga haciéndolo de la misma forma que siempre? No. Y ahí estamos obligados a poner peros. Por eso, de hecho, en conjunto con el gobierno regional, se está ejecutando un programa con apoyo de Corfo, ¿verdad?, para generar nuevos productos de mayor valor, de manera de que no sigamos vendiendo la misma pulpa de celulosa que vendemos hace 40 años, sino que ojalá vendamos viviendas modulares construidas con sistemas industrializados, sistematizados, ¿verdad? Casi como cuando uno compra un mueble chino que viene como con las piezas A, B, C, D, lo mismo pero para vivienda, de madera. O sea, qué mejor que vender eso y partir con entregándole soluciones habitacionales sociales. Ahí está Minbu, está Servi metido entre medio. Eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer, ¿ya? Poner los peros y en esos peros contribuir con condiciones habilitantes. Lo mismo con el hidrógeno verde. La industria de la región del Biobío tiene muchas oportunidades para utilizar energía, suministrarse de energía con hidrógeno verde. Y para el hidrógeno verde, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo que es vital. O energía solar o energía eólica. Y aquí me tomo la palabra el señor Franchola, que nos acompaña, que participa en uno de los proyectos de
energía eólica que fue aprobado, y ese es un claro ejemplo de lo que también se había conversado acá. Es un claro ejemplo de que es un proyecto instalado en una zona que es considerada conflictiva, es un proyecto que se hubiera sido por caprichos de alguno, que nunca se ejecute, ¿ya? ¿Verdad? De hecho, es un proyecto que fue consciente de que estamos en tiempo de hacer las cosas distintas, no como antes, que prácticamente el que tenía el poder económico tomaba todas las decisiones y determinaciones, sino que ahora no es así. Ahora hay que tomar en consideración la vinculación con la comunidad, cuáles son las percepciones, ¿verdad? Y ellos hicieron un trabajo de participación ciudadana, tuvieron que incluso, lamentablemente, bajar la cantidad de aerogeneradores, ¿verdad?, para poder darle el gusto, por decirlo así, entre comillas, a la comunidad, pero finalmente lo hicieron. Es un proyecto que se aprobó por la Comisión de Evaluación Ambiental esta semana y que ojalá que se pueda concretar, porque sin eso difícilmente vamos a poder transitar hacia lo que es una producción de hidrógeno verde en la región del Biobío. Y eso, y aquí quiero hacer un paréntesis, ese tipo de proyectos por supuesto que necesita un fortalecimiento de los procesos de evaluación ambiental, y en ese sentido el Ministerio de Economía está trabajando, y viene trabajando hace tiempo, en líneas para fortalecerlo. No solo eso, hay proyectos de desnotarización, proyecto de ley que hace poquito salió, ¿ya? Hay muchos trámites que la empresa hace, trámites que con una firma electrónica basta y sobra, pero hay que ir a la notaría, pagar, etc. Bueno, hay un proyecto de desnotarización. Hay otro proyecto que tiene que ver con los trámites sectoriales. Hay aproximadamente 500 permisos sectoriales distintos que están agrupados en un poco más de 50 instituciones del Estado, entonces no es que un proyecto tenga que ir a golpear todas esas puertas, pero eventualmente un proyecto grande, complejo, dependiendo de sus características y su complejidad, tiene que ir a más puertas a golpear, a hacer distintos trámites. Bueno, hay un proyecto que nosotros estamos trabajando en el Ministerio para que eso se haga en un portal único, una ventanilla única, donde tú puedas en una sola ventanilla a solicitar tus permisos en las distintas instituciones, ¿verdad? Eso por supuesto que va a mejorar los procesos de evaluación ambiental y va a contribuir con la productividad. Y esa es la forma en la que cuando yo digo tenemos que generar condiciones habilitantes, esa es la forma que nosotros creemos que se tiene que hacer. Respecto de las transformaciones sociales, en el punto de vista de las 40 horas, sabíamos que tenía que ser algo gradual, ¿ya? Algo que sea progresivo y responsable. Con el salario mínimo lo mismo. Y de hecho, con el aumento del salario mínimo se hizo algo inédito en Chile desde el año 2022, que antes no existía. Cada una de las 40 y tantas veces que subió el salario mínimo en Chile, desde el 90 a la época, aumentaba el salario mínimo y punto. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que pagar más a sus trabajadores. No había ningún tratamiento especial a la micro, pequeña y mediana empresa. Desde el año 2021 nuestro gobierno dijo, no puede ser así, tenemos que apoyar a aquellas empresas de menor tamaño que no tienen las capacidades y las espaldas financieras para asumir este aumento del salario mínimo, y se crea un subsidio, ¿ya? Que uno podría verlo como algo medio asistencialista, algo medio como que no, pero es un subsidio que se conversó con los gremios. Nosotros tenemos una conversación permanente con gremios de las micros, pequeñas y medianas empresas, tenemos en la región del Biobío una mesa de trabajo con ellos, y gran parte de los requerimientos y las demandas de esos gremios fue puesto en la mesa, y se conversó en el Congreso, y se escucharon esas demandas, y entonces se fortaleció este subsidio de salario mínimo este año, que se creó el año 2022, este año se fortaleció, se mejoró, se hizo diferenciado según tamaño, en la microempresa el subsidio es mayor que en la pequeña y mediana, y además se comprometieron otras medidas complementarias, como por ejemplo, apresurar la modificación de la ley de compras públicas para que las pymes tengan una especie de preferencia cuando el Estado hace compras públicas, ¿verdad? O como también extender medidas de alivio de la deuda tributaria. Hoy día si hay alguna pyme que tiene deudas tributarias puede ir a la tesorería y se le condonan multa de intereses, fortalecer los FOGAPE, etcétera, que en la región del Biobío hay varias cifras. Y dentro del paréntesis que yo estaba comentando, que tenía que ver con un modelo de desarrollo productivo sostenible, es decir, seguir invirtiendo, por supuesto que existe inversión, pero esa inversión tiene que tener estos criterios de eficiencia, no solo económicos, sino que político social. Ahí tenemos que también hacer diferenciaciones bien claras y separar las cosas. Y aquí quiero tomarme del caso Aclara, porque el caso Aclara es distinto al caso, por ejemplo, Vientos del Pacífico. ¿En qué sentido? Que el caso Aclara es algo inédito aquí en la región del Biobío y en Chile. No es como cualquier proyecto de inversión que uno diga, no, si es conocido.
es una cuestión tan inédita que de hacerse te va a transformar la matriz productiva de la región. La configuración económica de la región se va a modificar, las dependencias económicas de la región se van a modificar. Entonces, por eso yo digo que hay que ser muy cuidadoso, hay que hacer todos los estudios, y hay una historia detrás, ¿ya? Lamentable que haya tenido que, digamos, no me acuerdo cómo es la palabra técnica, pero se interrumpió el proceso de evaluación. Esperemos que el proceso de evaluación que continúe contemple todos los elementos que se necesitan para que cumpla con esa legitimación frente a la comunidad, porque legitimándose frente a la comunidad, cumplimos con este equilibrio entre la eficiencia político y social. Entonces, para ir cerrando, porque creo que me he extendido muchísimo, lo que quiero decir es que me voy con la parte positiva de las cifras y comentarles que como gobierno, por supuesto que estamos interesados en que las inversiones sigan creciendo, sobre todo en la región que estamos muy mal, de los aspectos que estamos más mal en el tema de las inversiones, pero para eso hay políticas públicas que el Ministerio está trabajando para generar incentivos tributarios, ¿verdad? Y ahí necesitamos las voluntades aunadas de todos los sectores, ¿ya? No atrincherarnos en nuestra trinchera, ni tampoco ser catastrófico, ¿ya? Porque eso instala percepciones no solo en el sector económico, sino que en la comunidad en general, ¿ya? Y hoy día los medios están con puros temas catastróficos instalados, y esa cuestión al final es perjudicable para todos nosotros, ¿ya? Para las inversiones, para las empresas, para los trabajadores, etc. Eso, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Seremi. Para finalizar, nos gustaría también conocer la visión del empresariado. Y en este caso me gustaría darle la palabra a alguien que fue aludido en esta exposición del Seremi, para que también nos comente Mauricio Frangiola respecto, bueno, a lo difícil que es sacar inversiones acá en la región. Creo que es importante también mencionarlo. Chuta, he sido aludido en varias oportunidades durante este desayuno. Bueno, agradecer los indicadores, por supuesto. Esta primera vez yo conversaba acá con Rodrigo acerca de estos indicadores hiper. Con respecto al tema de la industria en la cual nosotros estamos, que son las energías renovables, no convencionales, que hace un tiempo atrás era el boom, por supuesto, en nuestro país. Hoy por hoy, tal cual como dice el Seremi, las condiciones cambiaron hace un buen rato. Yo no tengo tan claro, estoy ahí en ese ámbito de la incertidumbre, sí, efectivamente, en ese espacio de las condiciones se mantendrán, y yo no sé si eso se mueve hacia abajo o hacia arriba. Tiendo a creer de repente que un poco más hacia abajo que hacia arriba, porque efectivamente las condiciones se han vuelto cada vez más complejas de realizar en materia de evaluación ambiental para proyectos de inversión como el que nosotros realizamos, que son de una buena cantidad de millones. Entonces, sí, efectivamente, el tema comunitario y social es una cuestión ineludible. Las comunidades están más informadas y en eso, por supuesto, ninguna compañía creo que podría eludir aquello. Hay que presentar la información como corresponde, dentro de los ámbitos éticos, morales, normativos. Pongamos toda la esfera de información que hay que entregar. Nos hemos reunido, por lo menos en nuestra compañía, con todos los actores, incluidos los actores, por supuesto, de la autoridad política, con el Seremi varias veces, para presentar nuestro proyecto en más de alguna oportunidad, porque creemos que es importante que todas estas cuestiones vayan presentándose a través del face to face. Somos personas en ese sentido. Pero sí cuesta avanzar, Seremi, y usted lo sabe perfectamente, ¿sí? Cuesta avanzar porque hay demasiados intervinientes, creo, en materia de legislación medioambiental, que frenan mucho, por supuesto, los proyectos, y en algunos casos las compañías no logran resistir efectivamente los tiempos de espera en materias de inversión. O sea, no sé en quién podría aguantar tantos años definitivamente en un proyecto, y yo creo que acá nadie quiere bajar los brazos. Yo creo que simplemente se estaba presentando una posición al respecto de un llamado de atención, de ayuda, pero
bueno, de nuevo, dentro de la industria que a nosotros nos toca, no solo, por supuesto, en materia de participación ciudadana, sino que en temas regulatorios, y lo conversábamos recién un poco acerca de los costos de la energía, cuestiones que ahí le informo para que tengamos una conversación, porque de hecho de eso tampoco se ha hecho mucho. Los costos marginales que son propios de las regulaciones de nuestra energía nos tienen, y algunas empresas hoy por hoy de generación eléctrica con el agua hasta aquí, hasta el cuello, y eso hay que cambiarlo ya. Bueno, yo no pretendía que esto fuera un espacio para esto, pero sí creo que hay que decirlo. Y nada, simplemente secundar lo que usted menciona, las cosas hay que hacerlas bien, y yo creo que aquí todo el mundo lo quiere hacer bien, ¿sí? Yo no me quedo, y aquí termino solo con la preocupación, y yo creo que tampoco acá nadie, todo el mundo hace lo que tiene que hacer y seguir avanzando con compañía, si no mejor salga de sus negocios, ¿eh? Pero sí creo importante mencionarlo, así como lo han mencionado prácticamente acá las autoridades y Álvaro y la empresa consultora, con respecto a las necesidades y ni siquiera urgencias, sino que cuestiones que hay que hacer ahora. Bueno, eso, gracias. Discúlpeme que tome el micrófono. Solo decir que vamos a cerrar ahora, pero la última palabra la van a dar Iván. Solo ratificar lo que acabo de decir, ¿eh? Yo no, mi sentido no es cuestionamiento, es poner cifras y poner la realidad. Y en base a la realidad tenemos que construir el futuro, ¿ya? Y en ese sentido lo que estoy planteando es que existe mucha incertidumbre en lo que se está conversando. Y en eso no cabe duda. Yo entiendo lo que dice Javier cuando está hablando de una ley de pesca que está incentivando el consumo humano, y nosotros creemos que es adecuado. Pero para incentivar el consumo humano, yo también tengo que invertir en la flota que captura para que llegue el producto en las condiciones adecuadas para el consumo humano. Y la ley de pesca eso no lo considera. Es decir, tiene una buena noción, pero no tiene inversión ligada a ello. Entonces la pregunta es, ¿cómo abordo eso? ¿Ya? Cuando hablo de la industria forestal, la industria que más innova en la región del Biobío, una de las más que innova, es la industria forestal. Es la industria que más valor agregado, no vendemos palos. No vendemos palos, insisto, no vende palos la industria forestal. La industria forestal vende productos de la industria, celulosa, enchapado, tablero, etc. Es la más que innova, insisto. Por eso tenemos que pensar en el desarrollo, y efectivamente el desarrollo tenemos que pensarlo en conjunto. Efectivamente todos tenemos que ir adecuándonos a las condiciones actuales, el gobierno regional, el gobierno central, la empresa, etcétera. Tenemos que ir adecuando, pero la forma de poder avanzar en ello es tener reglas claras para poder impulsar de una u otra forma la inversión. Hoy día seguimos buscando si vamos a llegar o no a un pacto fiscal. Está bien, pero tengamos las reglas claras, porque si yo no tengo las reglas claras, la inversión de aquí a un tiempo más se va a esfumar, ya se está esfumando. Eso es lo que estoy planteando. Y la región del Biobío no puede permitir que la inversión se vaya. La región del Biobío no se puede dar ese lujo. Ya hemos perdido competitividad. Eso es lo que nosotros estamos planteando, eso es lo que nosotros queremos. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando en conjunto. El hidrógeno verde es una buena iniciativa, pero todavía estamos acá. Estamos acá como idea. Y eso tiene que tener políticas públicas para incentivarlo, para bajarlo. Eso es lo que estoy planteando. Gracias, disculpen. No, muchas gracias, Iván. Sin duda es un tema que nos daría para estar mucho rato conversando. Les agradecemos, por supuesto, a todas sus opiniones y su aporte a esta conversación. Y de esta manera estamos cerrando la entrega de los resultados de Índice de Percepción Empresarial Hiper Biobío en su versión número 24. A nombre de la Cámara de la Producción del Comercio, CPC Biobío, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y también de la consultora EY Chile, agradecemos a todos quienes hoy nos acompañaron presencialmente y también de aquellos que se conectaron a nuestra transmisión. El informe será publicado en las páginas web de cada institución y se las haremos llegar también por correo electrónico. Por su asistencia, participación, muchas gracias, que tengan muy buen día.